Bueno chicos, seguimos con otro video de físico-química. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre conceptos teórico-prácticos de óxidos ácidos. Para comenzar vamos a estar hablando sobre los números de oxidación de los no metales. Los elementos del grupo 7 tienen números de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1, con la excepción del flúor, que si bien está en el grupo 7, solamente tiene número de oxidación menos 1. Los elementos del grupo 6 tienen números de oxidación más 4, más 6 y menos 2, con la excepción del oxígeno, que únicamente tiene número de oxidación menos 2. Los elementos del grupo 5 tienen números de oxidación más 3, más 5 y menos 3. Y los elementos del grupo 4 tienen números de oxidación más 4 y menos 4. La fórmula de los óxidos ácidos viene dado por el no metal y el oxígeno. Por lo tanto, nos va a quedar escrito primero el no metal y después el oxígeno. ¿Por qué? Porque el no metal van a utilizar los números de oxidación positivos, mientras que el oxígeno, por definición, tiene el número de oxidación menos 2. Para la nomenclatura de los ácidos, vamos a decir que la nomenclatura de los óxidos ácidos depende de la cantidad de números de oxidación presentes en el no metal. Por lo tanto, volvemos a utilizar la terminación oso e ico cuando tengamos el menor o el mayor número de oxidación en el no metal. También suele utilizarse otra nomenclatura basada en la atomicidad, por ejemplo, el dióxido de carbono, pentóxido de diodo o trióxido de azufre. Los prefijos di, pent y tri denotan cantidades de átomos presentes en esos compuestos. Vamos a hablar de algunos casos particulares, como el bromo, el yodo y el cloro, que presentan 4 números de oxidación y por lo tanto la terminación oso e ico no es suficiente. Para eso lo que vamos a hacer es agregarle los prefijos hipo y per. Por ejemplo, para el número de oxidación más 1, que es el más chico de todos, vamos a usar la terminación oso, que me indica el menor número de oxidación, pero con el prefijo hipo. Para el número más 3, que es el que le sigue, solamente vamos a tener la terminación oso. Para el más 5, solo la terminación ico. Y para el más 7, que es el más grande de todos, vamos a utilizar la terminación ico, pero con el prefijo per. Por ejemplo, si estuviéramos en el caso del cloro, podríamos tener el óxido hipocloroso, el óxido cloroso, el óxido clórico y el óxido perclórico, según el número de oxidación que esté utilizando el cloro. Para la ecuación de formación tenemos que tener en consideración que hay sustancias que se encuentran en la naturaleza en su forma diatómica, como lo hace el oxígeno. Los elementos que se encuentran en su forma diatómica es el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, y a la hora de escribir la ecuación de formación tenemos que tener en consideración si están en forma diatómica o no. Para los óxidos ácidos, la ecuación de formación va a ser el no metal, va a reaccionar con oxígeno diatómico para formar los óxidos ácidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Escribir la fórmula química y la ecuación de formación balanceada del óxido sulfúrico o trióxido de azufre. Según la fórmula química de los óxidos ácidos, primero va el no metal, que en este caso es el azufre, seguido del oxígeno. Como la terminación del azufre es ico, sulfúrico, vamos a utilizar el mayor número de oxidación del azufre, que es más 6, mientras que el oxígeno es menos 2. La suma de los números de oxidación que vemos en pantalla no es 0. Por lo tanto, necesito agregar átomos de manera tal que esta suma se transforme en 0. Por ejemplo, agregando un 3 en el oxígeno, obtenemos que la suma de los números de oxidación ahora sí da 0. El azufre es más 6 y 3 oxígenos es menos 6, con lo cual esta suma nos termina dando 0. Lo que obtuvimos es que la fórmula química del óxido sulfúrico es SO3 y de ahí el nombre trióxido de azufre. Para la ecuación de formación escribimos primero el símbolo del no metal, que en este caso es el azufre, que como no es diatómico se escribe con atomicidad 1, reacciona con el oxígeno diatómico para formar el trióxido de azufre.
Nuevamente, buscando que se cumpla la ley de conservación de la materia, vemos que esta ecuación no está balanceada y por lo tanto, agregando un 2 y un 3, logramos balancear la cantidad de oxígenos. De un lado de la flecha tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, y del otro lado de la flecha tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Lo que nos pasa ahora es que de un lado de la flecha tenemos un solo azufre y del otro lado de la flecha tenemos 2 azufres. Por lo tanto, tenemos que agregar un 2 en el azufre para terminar de balancear nuestra ecuación. Vamos a ver un segundo ejemplo. Escribir la fórmula química y la ecuación de formación balanceada del óxido nitroso o trióxido de dinitrógeno. En este caso, los elementos que participan es el nitrógeno y el oxígeno. Como el nitrógeno tiene número de oxidación 3 y 5 y estoy en nitroso que termina en oso, que es el menor, entonces vamos a utilizar el número de oxidación más 3. El oxígeno por definición tiene número de oxidación menos 2. Y una estrategia que habíamos utilizado en óxidos básicos es invertir los números para poder lograr que la suma de los números de oxidación termine dando 0. Nosotros vemos que 3 menos 2 no da 0, da más 1. Por lo tanto, si colocamos un 3 en el oxígeno y un 2 en el nitrógeno, ahora podemos hacer más 3 por 2 más 6, menos 2 por 3 menos 6, y la suma de los números de oxidación ahora sí me da 0, y por lo tanto encontramos que la fórmula del óxido nitroso es nitrógeno 2, oxígeno 3, y de ahí es el nombre trióxido de dinitrógeno. Para la ecuación de formación tenemos que considerar que el nitrógeno es un elemento que se encuentra en la naturaleza en su forma diatómica, por lo tanto lo vamos a escribir desde un comienzo como nitrógeno 2. A eso le vamos a sumar oxígeno diatómico y eso nos va a dar como resultado el óxido nitroso. Ahora encontramos que el oxígeno está desbalanceado porque de un lado de la flecha tenemos 2 oxígenos, pero del otro lado de la flecha tenemos 3 oxígenos. Por lo tanto, necesitamos balancear esas cantidades de oxígeno agregando un 3 y agregando un 2. Con estos números agregados vemos que ahora tenemos 6 oxígenos de un lado de la flecha y 6 oxígenos del otro lado. Pero la cantidad de nitrógenos es 2 nitrógenos de un lado y 4 nitrógenos del otro. Por lo tanto, tenemos que agregar un 2 para terminar de balancear la cantidad de nitrógeno. Con lo cual, lo que obtuvimos es la ecuación de formación balanceada del óxido nitroso. Vamos a ver otro ejemplo. Escribir la fórmula química y la ecuación de formación balanceada del óxido perclórico o heptóxido de dicloro. En este caso tenemos al cloro y al oxígeno. Escribo primero el cloro porque es el que tiene el número de oxidación positivo, es el no metal. Y fíjense que el óxido tiene el prefijo per terminado con ico y por lo que vimos como caso particular utiliza el mayor de los números de oxidación, que es el más 7, mientras que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Claramente 7 menos 2 me da más 5 y necesito que dé 0. Utilizamos la estrategia de invertir los números, colocamos un 2 en el cloro y un 7 en el oxígeno. Ahora tenemos que 7 por 2 es 14, menos 2 por 7 es menos 14, y esta suma termina dando 0, con lo cual obtuvimos la fórmula química del óxido perclórico. Y de ahí sale el nombre heptóxido de dicloro. Para la ecuación de formación tenemos que tener en cuenta que el cloro está en la lista de elementos que en la naturaleza se encuentran en su forma diatómica y por lo tanto tenemos que aclarar que es diatómica en la ecuación de formación, que va a reaccionar con el oxígeno, que también es diatómico, para formar el heptóxido de dicloro o el óxido perclórico, como lo quieran llamar. Lo primero que vemos es que el cloro está balanceado, hay 2 cloros de un lado y 2 del otro, pero los oxígenos no, tengo 2 oxígenos de un lado y 7 del otro. Para poder balancear estos oxígenos vamos a agregar un 7 en la molécula de oxígeno y un 2 en nuestro óxido. Ahora tenemos 14 oxígenos de un lado, pero también tenemos 14 oxígenos del otro. Lo que pasa que cuando agregamos el 2 en el óxido perclórico, ahora nos quedan 2 cloros de un lado y 4 cloros del otro. Por lo tanto, tenemos que corregir esa cantidad de cloros agregando un 2. Lo que nos queda entonces es la ecuación de formación balanceada del óxido perclórico. En el próximo video vamos a estar hablando de los hidróxidos.